Buenas tardes, mi nombre es Fabián Martínez, soy estudiante de la Escuela de Ingenieros Militares. En este momento nos encontramos realizando la entrevista para el trabajo del segundo corte, Antropología y Desarrollo Comunitario. Nos encontramos aquí en el municipio de Pajarito, del departamento de Boyacá, el cual se sitúa sobre la vía transversal del Cusiana, carretera 62, vía importante de orden nacional que comunica los departamentos de Casanare y Boyacá. Me encuentro aquí con algunas personas de la comunidad que quisieron colaborarnos con esta labor, que nos invita a que cuando queremos realizar proyectos de infraestructura contemos con ellos. Entonces, a ver si nos pueden decir sus nombres, por favor. ¿Tu nombre? Jenny, Kelly, Joana, Heidi, Natalia, mi compañera Natalia, Olga, la señora Olga y José Antonio. el señor José Antonio. Bueno, empezando con la entrevista, pues tenemos el primer momento, que es conocer las raíces de este municipio. Aquí está el señor José Antonio, que es parte de la memoria histórica del municipio y que aún así hace parte de los funcionarios públicos que gobiernan pues este municipio y que trabajan por la comunidad. Don José Antonio, por favor cuéntenos lo que conoce de la historia de este municipio desde tal vez su fundación o desde que se empezó a tornar como una comunidad. Sí, muy buenas tardes para todos. La situación del municipio de Pajarito no tiene una historia escrita, pero sí hay historia oral que se ha venido transmitiendo de persona a persona. Se tiene conocimiento que este municipio fue fundado por algunos soldados desertores del ejército libertador en la ruta libertadora. Los municipios o los pueblitos los fundaban, los caseríos o asentamientos humanos, los fundaban donde hubiera facilidad del agua y facilidad de la sal. Aquí al lado del río Cusiana existe una mina de sal y ahí se fundó lo mismo que se fundaron los municipios de Receptor y Chámeza. Se cree que esta comunidad, esta zona estaba ocupada por unos indígenas que eran los indios golcondenses, que eran expertos en cacería y excelentes cultivadores del maíz. Ellos eran pequeños, eran de estatura pequeña, bajitos, y de ahí empezó a fundarse. Posteriormente, en el transcurrir de los años, ya se volvió un sitio militar. Aquí había una base militar donde es hoy la escuela urbana, donde mantenían las fuerzas militares del ejército, y posteriormente ya cambió su estructura, ya fueron alcaldes nombrados por la gobernación de Boyacá, y a partir de 84 ya se nombraron los alcaldes del 91 los alcaldes por elección popular. Se cree que la vía inicialmente por aquí era un camino de paso de herradura para el transporte del ganado, donde lo traían a pie para llevarlo hacia los mercados de Sogamoso, y más que todo el mercado fuerte era en Sogamoso, de ahí se llevaba el ganado, lo traían de los llanos orientales. Existían aquí, los habitantes de aquí fabricaban las alpargatas en pique para el ganado, porque el ganado, al transportarlo de caminatas largas, el ganado se hispeaba, se les dañaba los casitos, entonces les ponían alpargatas. Aquí esa era una de las primeras ingresos que tuvo la comunidad. Posteriormente la carretera la iniciaron a hacer a pica y pala, la carretera de Sogamoso. Se decía que
los ingenieros o los que trazaban la carretera eran los burros. O sea que donde pasaba el burro, por ahí los trabajadores hacían la carretera, donde había facilidad de pasar. Y se fue construyendo, posteriormente ya vino el Estado, en la participación del Estado ya empezaron a trabajarla para darle salida a la productividad de los llanos orientales, más que todo. La comunidad de aquí estaba dedicada a la agricultura y a la ganadería y a la explotación de la madera. La madera fue uno de los fuertes que tuvo el municipio con la explotación de la madera, la cual era vendida en los mercados de Sogamoso. Muchas gracias, don Antonio. Una pregunta. Señor. ¿Quiénes fundaron esta comunidad, el municipio? Se tiene conocimiento oral que fue fundado por soldados desertores del Ejército Libertador. El nombre, hay dos teorías. El nombre Pajarito, hay una teoría donde dicen que lo fundaron porque había abundante cantidad de pájaros que todavía existen. Pero hay otra teoría que se formó el nombre Pajarito de varios vocablos indígenas de las tribus que habitaban aquí, como era padre, carga, río, caballo. Sí, señor. Esas son las teorías que hay del nombre. Todavía no han determinado claramente cuál de las dos es, pero el nombre sí ha sido, desde que se creó, ha sido el mismo nombre. Pero ha trascendido. Sí, desde que se creó. ¿Hace aproximadamente cuántos años? Unos 160 años hace que está el municipio creado. Sí, señor. Sí, señor. Don Antonio, ¿qué memoria tiene de lo que hicieron los primeros habitantes de ese territorio para desarrollar la infraestructura de la zona? La primera actividad fue abrir las vías de penetración, rompiendo montañas, explotando para empezar a armar las fincas donde se hacía la producción agrícola. Inicialmente fue el cultivo del maíz, fue la mayor fuente de producción del municipio. O sea que lo que impulsó este municipio fue la apertura de estas vías. Lo que creó el municipio, lo que le dio impulso a este municipio fue la apertura, pero por la ruta que daba vía libre a Casanare. Que es la ruta Libertadores. La carretera. Carretera 62, sí señor. La 1162, esa fue la primera vía que le dio para la explotación de los llanos orientales, que era la mayor explotación de ganado. Para, claro, la producción de ganado. Sí, nomás, porque en ese tiempo y todavía... café... No. En esa época no había, en los llanos orientales la única producción era el ganado. Eso era manejado por finqueros grandes. Que llevaban el ganado desde aquí. No, desde los llanos orientales. Aquí era un sitio pasadero. De paso. Como un reposo, sí. Sí. Desde los llanos orientales hasta Sogamoso. Sogamoso, era el mercado en Sogamoso. O sea, estamos hablando de 120 kilómetros. Pienso que sí, las medidas. ¿No? Supongo caminatas paraban aquí en los otros sectores poblados. Había sectores en Corinto, donde quiera que hagan los paraderos del ganado, se creaban los sitios para atención de la... Que hoy en día son Corinto, que ahí... Curicí. No, Curicí no, eso fue después. Más bien era Pajarito, Toquilla. Corinto, Toquilla y Sogamoso. Ok, sí señor. O sea que digamos que la economía como tal se basó de este municipio como un paso para la comunicación entre estos dos departamentos. Entre los dos departamentos. Sí, que pues inicialmente era un camino de herradura. Sí, señor, era un camino luego, de herradura. Y por donde iban los animales se abría una vía. Sí, señor. Eso significa también que en ese tiempo existieron personas con conocimiento de trazo, de cómo usar un camino adecuado. Sí, había personas que tenían ese conocimiento y también por el sentido común de las cosas, lo hacían por donde veía que era facilidad de poder construirlo. Claro.
no había ingenieros, según la historia no había ingenieros. No había ingenieros acá. No, acá no, ni casi en Colombia tampoco era muy escasa la rama de la ingeniería. Sí, señor. La iglesia, ¿recuerda hace cuánto se No, construyó la iglesia? La iglesia estaba construida, la construyeron el padre Zenón Rodrigo, fue el primer sacerdote que vino aquí. Era construida en tabla y con tejas de zinc. De zinc. Posteriormente el padre Isaías Álvarez, mediante unos auxilios de eso no hace mucho, auxilios de los cristianos, de los católicos de Alemania, le dieron unos auxilios y se hizo la remodelación. Le cambiaron la cubierta, le hicieron toda esa remodelación. Existía una base militar donde hoy funciona la escuela urbana, la zona urbana. Esa base militar la fueron adecuando las autoridades y después de que entregaron para convertirla en un sitio de educación. Sí, señor. Y en el tema en materia de salud, ¿había un puesto de salud? No. ¿Cómo atendían las personas? Antiguamente no hay historia de cómo atendían las personas, pero sí existían tal vez los curanderos, los indígenas, los chamanes, las personas con conocimientos de plantas y con eso trabajaban. Posteriormente se creó un puesto de salud atendido por una enfermera, únicamente que esa enfermera dependía de la Secretaría de Salud de Boyacá, una sola enfermera para dar los primeros auxilios, Ya. Nada más. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta para hacerle al señor? Ellos son mis compañeros, ellos hacen parte pues de esta actividad. No sé si me escuchan. Tal vez no lo escucho. La señal está... Muchachos, ¿me escuchan? No, la señal está difícil un poco. Bueno, continuamos entonces, don Antonio. ¿Qué más quería preguntarle? El contexto de la plaza de mercado, eso vino cuando ya se asentó una comunidad acá. Me imagino que Sí. las primeras familias empezaron a... Sí, empezaron a crearse en organizaciones como alrededor del parque. El parque no es como es actualmente. El parque fue reformado. Inicialmente era la plaza de mercado del parque. Y La aquí- plaza de mercado era aquí, en este Sí, parque. era en el parque. Posteriormente la hicieron allá donde está actualmente, pero era también construida era construida en base a materiales de la región. Posteriormente, con el apoyo de la gobernación, la construyeron la plaza tal como está. Ya le hicieron sus adecuaciones. El colegio fue creado hace 40 y pico de años. 42. Hay dos. Eso se fundó. La historia del colegio sí la conozco bastante bien, ¿Sí? porque yo fui uno de los gestores para conseguir el colegio. Era una junta de acción comunal la que consiguió el colegio. Claro. Sí, sígame grabando. O sea, su merced era presidente de Yo la era el Junta. presidente de la junta de acción comunal. Y Y don Gestiona. Piano Ariza era el tesorero, don Gonzalo Barrera era el vicepresidente, doña Yolanda Parada era la secretaria, lo mismo que Beatriz Jiménez fueron secretarias de esa junta. Y el alcalde era don Víctor Arias. y ahí Inicialmente sí se creó, logramos que nos consiguieran una
parte del bachillerato y nos hicieron un bachillerato académico. En reunión colectiva se tomó la determinación, aquí le hicimos la reunión y tomó la determinación de que fuera por lado agropecuario. Pero eso fue en consenso. Hubo bastante polémica, hubo bastante controversia para la creación del ¿Qué querían de...? Comercial, porque digamos como uno de los gestores era don Gonzalo Barrera, que era comerciante, don Parmenio Cabrera, que era comerciante, entonces, Querían comercial. que querían comercial. Entonces se sometió a votación y ganó el agrícola. Fue agrícola y únicamente se fundó. Tuvimos bastante apoyo de parte, por ejemplo, del profesor Gustavo. El profesor Gustavo fue uno de los que apoyó, Gustavo Tejedor, sí, fue uno de los que apoyó la... Agropecuario. No, apoyó la creación del colegio, de tal manera que él cedió, él era el jefe de grupo, se llamaba en esa época. Él cedió la parte donde está la escuela para el colegio. Ah, él era dueño de eso. No era dueño, era el jefe de grupo de la institución educativa. Entonces él cedió y concentró a los alumnos ya para que pudiera funcionar el colegio. Y el colegio inicialmente funcionó aquí. Ahí en el centro de salud. Ahí es donde es el centro de salud, que eran unas bodegas grandes, que era antiguamente una empresa de cervezas, era la bodega ahí, y ahí funcionó el colegio. ¿Y la alcaldía? La alcaldía, el que yo la conocía era ahí, y la cárcel era allá, internamente era la cárcel. Había cárcel en esa época. Internamente era la cárcel. ¿Y ahí era la alcaldía? Sí, eso fue destruido. ¿Siempre fue así ahí en ese punto? Sí, más o menos donde estaba el cuerpo de bomberos. Ahí era la policía. Aquí eran las bodegas y la alcaldía era en esta zona aquí, como aquí. Así. Y ya ahorita la trasladaron para arriba, al palacio. Sí, se trasladó hace como 10 años, porque la alcaldía como fue destruida por la guerrilla. Destruyeron la alcaldía, destruyeron el banco agrario, porque después era la caja agraria. ¿Era ahí en la caja agraria? Sí. Cuando el colegio se fue para arriba, para donde les acabo de decir, la construcción arriba, entonces eso se le dio a la caja agraria, ahí se construyó la caja agraria. Don Antonio, su merced de pronto recuerda cuáles fueron las primeras familias en empezar como tal a poblar esta comunidad. O sea, aquí había unas familias, digamos, una familia Wilches. Wilches. Sí, la familia Wilches, la familia Barrera, la familia Buitrago. Buitrago, Barrera. Wilches, eran familias que fueron haciendo sus fincas, explotando las fincas y trabajando en la comunidad. Llegaron personas de otros sitios la mayoría aquí. La mayoría vinieron de Sogamoso, de Aquitania y de Pacho. De Pacho, Cundinamarca. Usted actualmente es el inspector de policía. ¿Cuántos años lleva sirviéndole a esta comunidad? Yo llevo cerca de 40 años que vivo aquí. Primero fui presidente de la acción comunal, posteriormente fui secretario del Consejo Municipal, luego fui personero municipal y posteriormente inspector de policía. Inspector de policía, una gran labor aquí. Sí, señor. ¿Me grabas, por favor? Bueno, hasta aquí llega el primer momento de la entrevista, conociendo pues la parte histórica de esta comunidad, de este municipio, que es muy importante pues para la economía tanto de Casanare como de Boyacá. Tenemos la participación de los compañeros, como se vio por videollamada. Pronto la comunicación es un poco difícil por el tema del internet, pero continuamos con la entrevista. Bueno,